Como definición de globalización habíamos dicho la internacionalización. Básicamente de la economía, que ahí encontramos el comercio, ¿cierto? El transporte, el mercado financiero, pero también esta internalización tenía que ver con la tecnología y también además un aspecto cultural súper importante que producía el cambio de costumbres en diversos países, la adaptación a distintas costumbres. ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando finalizábamos la clase pasada que prácticamente nada de lo que había en esta sala, salvo las mesas, las sillas, era producido aquí en Chile? Todo, sobre todo lo que tiene un carácter tecnológico, porque nosotros como país, y en eso habíamos terminado, somos productores más bien de materias primas o de artículos básicos. Eso es lo que nos mantiene vivos, ese es nuestro sueldo. Y así nosotros nos insertamos en este mundo globalizado, pero en desventaja, porque la globalización aumenta la desigualdad dentro y entre los países. O sea, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. ¿Cuáles son los países ricos? Países ricos que conocemos como países desarrollados. Los países industrializados. ¿Dónde están? Básicamente en el hemisferio norte. China, Europa, Estados Unidos, Rusia, son los países mayormente industrializados, salvo algunas excepciones que están bajo la línea del Ecuador, Australia, Nueva Zelanda, pero el resto están todos en el hemisferio sur. Y los países pobres que conocemos como subdesarrollados, o sea, bajo el desarrollo, subdesarrollados, que igual, como no nos gusta pintarnos tan mal, para mejorar un poquito el concepto, el lenguaje y no apocarnos nosotros mismos, más que de subdesarrollados nos llamamos en vías de desarrollo, como que vamos para allá, pero no, porque los países son los productores de materias primas. Esos son los países subdesarrollados, en vía de desarrollo. Todo el hemisferio sur, África, gran parte de Asia, América del Sur o Latinoamérica, considerando de México hacia abajo, somos países en vía de desarrollo. ¿Cuál es nuestra gracia? Materias primas. Ese es nuestro gran aporte al mundo. Y el problema es que si nosotros no le damos un valor agregado a las cosas, terminamos vendiendo las materias primas y después a los países industrializados comprándole los productos terminados. O sea, vendemos barato, compramos más caro. Esa es un poco la idea. Hay excepcionalidades a todo esto, etcétera. Por ejemplo, los Emiratos Árabes son productores de materias primas. Aparte de vender petróleo, no hacen nada más. Pero claro, el petróleo es uno de los productos más importantes del mundo. Por lo tanto, tienen un desarrollo muy alto. Pero, como no se han industrializado, la diferencia social dentro de ese país
lo hace un país subdesarrollado como nosotros, porque los trabajadores en los Emiratos Árabes ganan muy poco. Los grandes millonarios son los jeques árabes, los dueños de las petroleras, el Estado, pero la gran mayoría de la población vive bajo la línea de la pobreza. Sí, está. Por lo tanto, aquí se produce el 322 un aumento en la brecha o diferencia económica y tecnológica. Y ahí repito la idea, los ricos van a seguir siendo más ricos, los pobres van a seguir siendo más pobres. Es un problema que la globalización no ha logrado solucionar en el mundo por esta gran diferencia entre las actividades. Acuérdense, y esto es del primer semestre, lo voy a anotar allá al otro lado, como recordatorio, acá, así como recordatorio, vamos a decir que existen sectores económicos o actividades económicas. Acuérdense, están el sector primario. ¿Se acuerdan cuál era el sector primario? En la economía son tres sectores: primario, secundario y terciario. El primario es el más básico. ¿Cuál es el más básico? Ese. Es decir, el primario es la extracción de recursos. Ese es lo más básico que podemos hacer. Ahí entra la minería, la pesca, la agricultura, el agro en general. No se dice agronomía cuando son los animales, pero bueno, dentro de la agricultura. Eso, la actividad agropecuaria. Básicamente son esos sectores, es decir, los campesinos, los pescadores, los mineros, etc. Y como, por así decirlo, la actividad que requiere de menor especialización. Después viene el sector secundario. ¿Se acuerdan cuál era ese? Si el primero es la extracción de recursos, ¿se acuerdan cuál es el secundario? La transformación de estos recursos, la transformación de las materias primas, es decir, en el secundario, que es de transformación en bienes, en productos, bienes y coproductos. Y ahí nos entra entonces básicamente o principalmente la industria, es decir, el sector industrial. Ese es el sector secundario. Pero hay un tercer sector que es fundamental, sobre todo durante el siglo XX y ahora el siglo XXI. Es el que más crecimiento ha tenido a partir de ya podamos hablar, tercera revolución industrial, de esta gran tecnología, que es los servicios. Antes la gente ¿de qué vivía? Hasta antes de la primera revolución industrial, prácticamente de la extracción de recursos. A lo más hay algunos artesanos. Luego de la primera revolución industrial, por ahí por mediados del siglo XVIII, 1750, cuando inventan la máquina a vapor y surge la industria, entonces surge con fuerza este sector. Pero ya en el siglo XX toma mucha importancia el sector de servicios. ¿Qué servicios? Todos. Los que no producen algo o no lo sacan de la tierra, es decir, transporte,
salud, educación, seguridad y y obviamente el comercio, el que vende al final esos productos. Y un largo etcétera, pero básicamente eso. Esos son los tres sectores económicos. ¿A qué creen ustedes que se dedican los países más pobres? Al sector primario. La mayoría de la población trabaja en esto. Y en los países que son más desarrollados o en vía de desarrollo, hay aquí una importancia de estos dos sectores. Chile mayoritariamente está dedicado, o la mano de obra se ocupa en esto. Eso nos diferencia de los países más pobres. Si bien somos un país subdesarrollado o en vías de desarrollo, la principal fuente laboral para los chilenos son los servicios. La gran mayoría de los chilenos trabaja en transporte, en salud, en educación, en seguridad y en comercio. Y luego tenemos el sector más de extracción de recursos, de obtención de materias primas. Acuérdense que las materias primas son los recursos que nosotros transformamos en productos. ¿Tenemos industria? Sí. Sí, igual aquí se fabrican fideos, igual, qué sé yo, tenemos la celulosa, tenemos algo de industria, pero es poquito. En general, el terciario y el primario. En los países desarrollados, en general es terciario y secundario. Hay muy poca actividad de extracción de recursos. En los países acá, en los ricos, ¿ya? Por eso, la diferenciación que hacemos de estos tres sectores económicos, o tres tipos de actividades económicas. En el mundo globalizado, entonces, este es el sector que más fuerza toma. Ahí encontramos de lleno lo que es la globalización, porque la globalización es la que nos mantiene interconectados como mundo, en cuanto a las comunicaciones, en cuanto al transporte, como yo les explicaba la semana pasada. Yo les hablaba, ¿se acuerdan de beneficios y factores de riesgo que nos entregaba la globalización? Entre los beneficios, bueno, la misma tecnología, ¿cierto? O sea, en todas las casas tengamos todos los bienes tecnológicos, todo lo que tenemos que enchufar, ¿cierto? Desde la tele, la juguera, la lavadora, todo. Es gracias a la globalización. Sobre todo el acceso a la gran mayoría de la población a esos bienes. Nuestros abuelos tenían muy poco acceso a esos bienes, perdón. Así que la globalización entonces ha impulsado ¿cómo se llama? Gran intercambio que se debe también mucho, porque hay que entender algunas características de la globalización. Características bien importantes que nos permite entonces empezar a entender bien. Primero, sin orden de importancia, sino que para liberalización del comercio. Algo adelantamos la semana pasada de qué significaba esto de la liberalización del comercio. Por ejemplo, reducción de aranceles. ¿Qué son los aranceles? Impuestos a artículos importados. Esos son los aranceles. Yo les expliqué la semana pasada, todo lo que llega a Chile, sea en avión o sea en barco, a los puertos, al aeropuerto, tiene que pagar aranceles, tiene que pagar un impuesto.
para que las economías sean más competitivas a nivel mundial, los países se han ido poniendo de acuerdo en liberar el comercio y bajar los aranceles, para que los productos entren a los países de manera más barata. Por lo tanto, si nosotros nos compramos un celular Samsung creo que es de Taiwán o de Corea del Sur, no me acuerdo bien de dónde es Samsung, los celulares a Chile Samsung llegan más baratos porque el cobre chileno llega a Corea del Sur también más barato. Esa es la idea. No pagan menos impuestos, pero también nuestros productos pagan menos impuestos. Obviamente, para un país que se dedica a esto, es un poco desigual, porque nosotros vendemos las cosas más baratas, por lo tanto, es menos en lo que recibimos. Y eso es lo que vamos a terminar de hablar hoy día, lo que significa la balanza comercial. Entonces, ahí tenemos una forma de liberar el comercio, ¿ya? Que es lo que se llama también reducir las medidas proteccionistas, abrir las fronteras, las abrimos a los productos extranjeros. Esa es la idea. Así que, como segundo punto aquí del mismo, disminución de medidas proteccionistas. Eso debilita un poco a los países más pobres. Por eso, ya lo borré, pero aquí yo había dibujado que se producía una brecha. Eso produce la globalización. Los más ricos son más ricos, los más pobres son más pobres. Porque no es lo mismo. Y lo decía yo la semana pasada, o sea, nosotros somos un accidente en el planeta, como el asterisco último, si somos apenas 17 millones para un planeta de 7.000. O sea, Chile en realidad, como que le importe mucho a alguien, no. Sí. ¿Qué mercado podemos ser nosotros? Que nuestros vecinos tienen más de 40 millones de habitantes, Argentina. Perú tiene casi 40, Brasil va para los 200 millones. O sea, esas son economías para los países del mundo. Pero a 17 millones no llega como el resto, así como que lo que fue quedando. Lo que pasa es que hay un sector de Chile que tiene una situación económica que les permite comprar productos a un mayor precio. Pero en general, si ustedes van al resto de países de Latinoamérica, Chile es un país carísimo. Carísimo, salvo en ciertos productos, sobre todo en la tecnología, en comparación con Argentina más que nada. Pero vayan a meterse a Tacna, vayan a meterse a Lima. O sea, en Lima con 10 lucas almuerza una familia de 4 personas. Aquí sale a comer 4 personas. ¿Cuánto sale? En cualquier parte. Chile es un país caro. Y es caro porque es un país pequeño. Uruguay también es muy caro. Y Uruguay son 4 millones, imagínense. Eso sí que ya... nada. Santiago tiene el doble de habitantes que Uruguay. Por eso los países que entran en este juego tienen que tener un peso importante. ¿Cuál es nuestro peso importante? El cobre. Si eso es lo que nos mantiene vivos. En algún minuto se nos irá a acabar el cobre, irán a inventar un sustituto más barato del cobre, pero dependemos de eso. Eso es lo complejo nuestro. Por eso nosotros, y es lo que vamos a ver después de la prueba, es que tenemos que cambiar nuestro modelo de desarrollo. No podemos seguir siendo un país que extrae recursos. Tenemos que aumentar este sector. Si no, nos vamos a quedar muy atrás. Y aumentar este sector en pleno siglo XXI también es complejo. Porque las medidas de protección ambiental son mucho mayores que las que habían hace 20, 30, 50, 100 años. Cuando nosotros sacábamos salitre no había ningún tipo de medida ambiental, no existía, no había ni leyes laborales. O sea, ahora con el cobre sí tenemos que cumplir cierta regulación ambiental. De hecho, hay países, por ejemplo, del norte de Europa, que ya están diciendo que no van a comprar más salmón chileno. El salmón es una industria bien importante para Chile, que tiene sobre todo su mercado en los países nórdicos que consumen mucho salmón. Suecia, Noruega, Finlandia,
¿cuál es el otro? Suecia, Noruega, Finlandia, y se me olvida uno, pero Dinamarca, pero ellos consumen mucho salmón, pero ya están amenazando con no comprar más salmón chileno por la embarrada que están dejando las salmoneras en el sur, entre la zona de Puerto Montt y Chiloé. Lo mismo pasa con el tema de las paltas. Hay países que ya tienen políticas ambientalistas bien altas o bien estrictas, que están diciendo, amenazando a Chile con no comprar más paltas, porque las paltas en Chile se producen en la zona norte de Santiago, Quillota, La Ligua, Quilpué, qué sé yo, y están secando, han hecho un desierto de ese sector, porque cada palta ocupa una cuestión así como, no sé, 100 y tantos litros de agua para producir una palta. Es decir, durante todo el periodo no siembra, porque las paltas se demoran hartos años en dar un palto, pero en todo el periodo de producción de palta, un puro palto se gasta miles de litros de agua, en un sector donde ya estamos con sequía, donde hay escasez hídrica, donde se han muerto animales, se han secado cerros, se han secado campos, han muerto animales, y eso lo observan desde afuera. Y están diciendo ya, si Chile va a pagar ese costo por producir sus paltas, entonces no le vamos a comprar más paltas. Eso es el siglo XXI, a eso es lo que nosotros vamos dirigidos. De ahí vienen conceptos como bajar la huella de carbono y todo eso, todo lo que se supone que el hombre está produciendo, está provocando el cambio climático, el calentamiento global, los deshielos, el aumento en el mar, los cambios climáticos que estamos sufriendo nosotros con sequía, en Estados Unidos con los huracanes más fuertes, etc. Todo eso se está proponiendo, sobre todo desde Europa, empezar a bajarlo de aquí al 2030, de aquí al 2050, se están poniendo metas. Y nosotros esas metas vamos a tener que algún día cumplirlas o no nos van a comprar. Van a preferir ellos pagar más que pagar menos a un país que contamina más. Súper importante. Acá. Conjunto 2. Internalización de la producción. Y aquí entra una palabra bien compleja. Transnacionales. Y aquí viene un tema complejo, que son estas empresas multinacionales, como por ejemplo, nómbrenme alguna, a ver. Nómbrenme alguna empresa transnacional. Esas son más bien empresas chilenas, no operan en todo el mundo. La Coca-Cola, el McDonald's, Samsung, Terpel, Shell, esas son empresas transnacionales que están presentes prácticamente en todos los países del mundo. Repito, las transnacionales. Son empresas que invierten capital en todo el mundo, invierten dinero, construyen. La Coca-Cola que nosotros tomamos no es la Coca-Cola gringa, la Coca-Cola abrió, ¿cierto?, una planta productora de Coca-Cola en Chile y está presente en todas las partes del mundo. ¿Qué han hecho las transnacionales? Se enfocan en los países con menor
legislación laboral. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que las transnacionales se dirigen a los países con menor regulación laboral? Porque mientras menos regulación laboral existe en un país, la mano de obra es más barata. Porque no tengo para qué tener contrato de trabajo, seguro de accidente, jornada laboral, incluso edad límite para trabajar. Las que tienen menor regulación laboral son fantásticas para las transnacionales. ¿O ustedes creen que la Nike hace las zapatillas en Estados Unidos? ¿Alguien anda con Nike para que vea la etiqueta? ¿De dónde se hicieron? Creo que es Singapur e Indonesia. De ahí vienen las Nike o Nike. ¿Cuál es la diferencia de las dos? No, es lo mismo. Claro, no sé. ¿Por qué entonces mano de obra barata? Baja el costo de producción. Por eso, si nos metemos solamente en las marcas de línea deportiva, la Nike, Adidas, Diadora, ¿cuál más? Reebok, todas tienen sus plantas de producción en el sur de Asia, porque ahí todavía no está bien regulado el trabajo infantil, así que tienen a cabros chicos de 12 años haciendo las zapatillas que nosotros usamos. Eso es uno de los efectos de la existencia de estas transnacionales. Desde el otro punto de vista, para no ser tan crudo, tan rudo con la globalización, es que bueno, al llegar a una transnacional, a una aldea pobre de Singapur, da trabajo a las personas, aumenta un poco su calidad de vida, pero a la larga, ¿a costo de qué? A costo de tener a las personas 14 horas trabajando, tener a menores de edad trabajando. Eso provoca las transnacionales, son las que están presentes en todo el mundo. Por eso lleguen a su casa y vean el televisor que tengan, pues puede que sea de cualquier marca. Sony, LG, AOC. Vean los países de origen de esas marcas y vean dónde están sus plantas de producción. Casi ninguna de las transnacionales tiene su planta de producción en el país de origen, porque en Estados Unidos sí hay leyes contra el trabajo infantil, sí hay leyes de sueldo mínimo. Por lo tanto, a la Nike producir un par de zapatillas en Estados Unidos le sale 20.000 pesos, producirla en Indonesia le sale 5.000 pesos. Y como produce millones de zapatillas al año, se nota la diferencia. Y así su marca se hace competitiva con el resto de las marcas. Por eso todo dice Made in China, Indonesia, Singapur, por esto. Por la menor legislación laboral. ¿Cómo estamos con la hora? Ya, nos quedan 7 minutos. Terminemos entonces. Terminemos con Chile. Es lo que conocemos como el comercio exterior.
ustedes que la importación son los productos extranjeros que ingresan al país. Por así decirlo, lo que compramos. Y la exportación son los productos, bienes, servicios, minería, todo, nacionales que salen del país. Para seguir el orden de arriba, lo que vendemos. ¿Qué creen ustedes que es más sano para un país? ¿Importar más o exportar más? ¿Qué será mejor? ¿Por qué será mejor importar? Siga la lógica. Lo que compramos es lo que gastamos. Lo que vendemos es lo que ganamos. Por lo tanto, ¿qué nos conviene más? Como familia, ¿qué nos conviene más? ¿Ganar menos de lo que gastamos? No. Supongamos que Chile es una gran familia, que no lo somos, pero supongamos que somos una gran familia, y entonces surge una palabra que se llama, o un término, balanza comercial, que es la diferencia entre importaciones y exportaciones. Países con economía sana tienen una balanza comercial positiva. Acuérdense que en términos matemáticos, ustedes que son fieles reflejos y representantes de las matemáticas, cuando hablamos de diferencia es la recta, ¿cierto? Por lo tanto, importaciones menos exportaciones tiene que ser positivo. Si es negativo, estamos mal, porque estamos gastando más de lo que tenemos. Es fundamental. El año 2019, y vamos a poner el 2019 como ejemplo, porque el 2020 fue bien raro por el tema de la pandemia y como que toda la economía mundial estuvo afectada. Pero el año 2019 exportamos, Chile exportó $79.2 millones de dólares. Chile completo, toda la economía chilena. Mayoritariamente cobre. Más o menos en un orden así como de valor. Así como si lo ponemos de lo principal, el cobre, la fruta, productos pesqueros
ahí entra el salmón, por ejemplo, pero por sobre todo la harina de pescado. Chile tiene, como ya les decía, una muy mala práctica ambiental. Por lo tanto, grandes buques pesqueros tiran mallas gigantescas, arrasan todo el fondo marino y todo eso se revuelve y se transforma en harina de pescado. La harina de pescado es una materia prima que se puede producir varios artículos, entre ellos, por ejemplo, el alimento mascota. Cobre, fruta, bueno, productos de la madera, como la celulosa, y finalmente tenemos como los vinos también. Esos son como los principales productos que importa Chile. ¿Tarea para casa? No. Pero tarea, ¿qué es lo que más compra Chile? ¿Se le ocurre? ¿Qué es lo que más gasta Chile? No, es lo que más vendemos. ¿Qué es lo que más importamos? Tecnología. ¿En qué se nos va la mayoría de estos 79.000 millones? Petróleo. Si no producimos ni una miserable gota de petróleo. Pero eso lo retomamos la próxima semana.